Hoy vamos a sumergirnos en una historia brutal, llena de fuerza, miedo y rivalidad. Hablaremos de cómo Alex Pereira, uno de los peleadores más temidos, ha tenido que enfrentar algo que pocos imaginaron: el implacable y brutal Magomed Ankalaev, quien se perfila como el futuro rey absoluto de la UFC. Te invito a que te quedes hasta el final porque esto no solo es una historia de peleas, es una lección de estrategia, mentalidad y superación. Antes de comenzar, no olvides darle like si amas el mundo de las artes marciales mixtas, suscribirte para más contenido exclusivo y compartir este video con todos tus amigos que aman el MMA. Déjame preguntarte, ¿crees que Pereira podrá superar el desafío de Ankalaev o estamos ante un cambio de guardia definitivo en la UFC? Comenta abajo tu opinión, quiero saber qué piensas. Ahora sí, prepárate porque esta historia tiene giros que te harán ver el mundo del MMA con otros ojos. Y recuerda, presta atención a ciertos detalles que mencionaré para entender por qué lo que sucedió más adelante fue inevitable. Alex Pereira no siempre fue el gigante que hoy conocemos en el mundo de las artes marciales mixtas. Su historia comienza en las calles de Sao Paulo, Brasil, donde el deporte y la lucha eran más que una pasión. Eran una forma de sobrevivir, de salir adelante frente a la adversidad. Desde niño, Pereira mostró un talento innato para el combate, pero no cualquier tipo de combate, sino para el strikino, la pelea de pie, donde la fuerza, la precisión y la técnica se combinan para acabar con el oponente de forma fulminante. Sin embargo, no fue un camino sencillo ni inmediato. Su ascenso estuvo marcado por años de disciplina casi obsesiva, sacrificios personales y una mentalidad inquebrantable que pocos entienden realmente. Es importante que tomes en cuenta desde ahora un factor clave. Alex no solo desarrolló un físico imponente, sino una mentalidad de hierro que lo empujó a perfeccionarse día tras día. Pero también, detrás de esa fortaleza, se escondía una vulnerabilidad que él mismo desconocía y que más adelante cambiaría el rumbo de su carrera. Esta dualidad, la de un guerrero fuerte pero con puntos débiles mentales, será vital para comprender los momentos decisivos que enfrentarás en esta historia. En su época de kickboxing, Pereira dominó el escenario mundial como pocos. Su nombre resonaba como sinónimo de poder letal. Era conocido por sus knockouts espectaculares, golpes que dejaban sin aliento a cualquier adversario. Pero lo más impresionante era su técnica. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de un timing perfecto y una lectura de la pelea que pocos poseen. Esa combinación explosiva le permitió ganar varios títulos mundiales, confirmando que estaba en la élite absoluta. Sin embargo, pese a todos esos logros, Alex sentía que algo faltaba. Su hambre de grandeza no se saciaba con los trofeos obtenidos. Él sabía que el mundo de las artes marciales mixtas, especialmente la UFC, era el verdadero campo de batalla donde quería probarse. Hacer la transición no era fácil. Muchos kickboxers han intentado cruzar al MMA y han fracasado porque subestimaron lo que implicaba la lucha cuerpo a cuerpo, el grappling, el wrestling, la estrategia y la resistencia. Aquí es cuando debes prestar atención a otro factor crucial. Pereira, al entrar a la UFC, tuvo que enfrentar una realidad diferente. No bastaba con sus puños devastadores, la versatilidad era la clave. Él mostró una tremenda capacidad para aprender rápido, trabajar con especialistas en lucha y mejorar su defensa en el suelo. Su mentalidad de superación era admirable, pero esta transición le trajo también sus primeros desafíos, especialmente en la parte psicológica. ¿Por qué la parte psicológica? Porque, aunque Pereira había demostrado ser un luchador mentalmente fuerte, en sus primeras peleas en UFC comenzaron a aparecer señales de estrés bajo presión, especialmente cuando el rival presionaba con lucha y grappling. En momentos críticos, se notaba que Pereira empezaba a dudar, a perder confianza y eso le costaba caro. Esa vulnerabilidad mental, que quizás en sus peleas anteriores no había sido tan evidente, se estaba mostrando poco a poco y sería clave para entender cómo Magomed Ankalaev logró desestabilizarlo más adelante. Además, debes tomar en cuenta otro aspecto importante: la intensidad y ritmo de Pereira. Su estilo explosivo, agresivo y dominante lo hacía muy efectivo para knockouts rápidos, pero también lo llevaba a gastar mucha energía. En varias peleas, aunque iniciaba con ventaja, se le notaba un descenso en el rendimiento cuando la pelea se extendía a rondas posteriores. Esa pérdida de ritmo no solo lo agotaba físicamente, sino que también afectaba su claridad mental y su capacidad para tomar decisiones inteligentes. Estos detalles, la vulnerabilidad psicológica y la bajada de ritmo, son factores que parecen menores si los ves ahora, pero son determinantes para comprender por qué en su enfrentamiento con Ankalaev, Pereira enfrentó dificultades que nadie esperaba. Cuando lleguemos a esa parte de la historia, volveré a mencionarte estos puntos para que entiendas el impacto real que tuvieron. Pero volviendo a su ascenso, Alex no se conformó con solo entrar a la UFC, quería dominarla. Su récord comenzó a mejorar, fue ganando combates de manera contundente y se ganó rápidamente el respeto de fanáticos y expertos. Pero lo que realmente impresionó fue su capacidad para mantener la calma y la confianza en peleas de alto riesgo, algo que parecía el sello de un campeón. Aquí, quiero que reflexiones sobre esto. La confianza de Pereira no era solo arrogancia, era una convicción profunda basada en años de trabajo y éxitos. Pero esta misma confianza podía volverse un arma
arma de doble filo. La seguridad excesiva en sus habilidades lo llevaba a veces a subestimar a sus rivales, a no prepararse mentalmente para escenarios donde la pelea no iba según sus planes. Esta falta de flexibilidad mental, que quizás muchos pasaban por alto, era otro factor que haría mella en el choque con Ankalaev. Además, hubo un episodio en su carrera temprana en la UFC que muchos olvidan pero que es fundamental para esta historia. Una pelea donde, a pesar de dominar técnicamente, perdió la concentración en los momentos finales y permitió una remontada inesperada. Ese golpe a su confianza fue un golpe silencioso pero profundo, que le enseñó que no bastaba con ser fuerte, había que ser inteligente y paciente. Toma nota de este punto porque lo veremos reflejado más adelante. En resumen, la historia de Alex Pereira antes de enfrentar a Magomed Ankalaev es la historia de un guerrero que combina talento, fuerza, técnica y una mentalidad que lo empuja siempre a más. Pero también es la historia de alguien que, a pesar de todo eso, tiene puntos vulnerables que pueden ser explotados por un rival que entienda cómo enfrentarlo. Estos factores no son solo detalles de su biografía, son piezas esenciales para entender por qué su combate con Ankalaev no fue solo un choque de fuerza, sino una batalla psicológica y estratégica que definiría el futuro de la UFC. Recuerda esto muy bien porque más adelante veremos cómo cada uno de estos puntos influyó directamente en la dinámica del combate y en la manera en que Ankalaev logró imponerse ante uno de los peleadores más temidos del planeta. Tras el imparable ascenso de Alex Pereira, llegó el momento más esperado, enfrentar a un rival que venía forjando una leyenda propia, un peleador que parecía hecho para dominar la división de peso semipesado, un guerrero con una combinación de técnica, fuerza y mentalidad fría que pocos podían igualar. Magomed Ankalaev, el futuro rey de la UFC, no era solo un contendiente más, sino una verdadera amenaza que tenía todas las cualidades para quitarle el trono a cualquiera. Ahora, detente un momento y toma en cuenta un factor crucial. Ankalaev no llegó a la UFC por casualidad. Su camino estuvo marcado por una disciplina extrema, un trabajo técnico impecable y una evolución constante que lo llevó a ser uno de los peleadores más completos de la actualidad. En su arsenal, no solo hay golpes precisos y poderosos, sino una estrategia que anticipa movimientos y aprovecha cualquier debilidad del rival, algo que lo convierte en un maestro en el arte del control dentro del octágono. Pero, ¿qué hacía a Ankalaev tan especial frente a un peleador como Pereira, quien tenía fama de ser un nocautador brutal y dominante? Aquí es donde debes poner atención porque esta respuesta nos lleva directo al corazón de la historia. Mientras Pereira dependía en gran parte de su striking explosivo y su confianza mental para dominar a sus rivales, Ankalaev construyó una fortaleza basada en la paciencia, la precisión y la capacidad de adaptarse a cada situación sin perder la calma. Esa paciencia, que parece simple, es en realidad un arma mortal que desgasta lentamente la moral del contrincante. En la preparación para el combate, ambos guerreros intensificaron sus entrenamientos, pero desde diferentes enfoques. Pereira se enfocó en mejorar su defensa de derribos y en mantener la agresividad que lo caracterizaba, mientras que Ankalaev pulió cada detalle, desde su timing para contragolpear hasta la resistencia para mantener el ritmo constante durante todo el combate. Este contraste no es menor. Toma nota de esta diferencia porque marcará un antes y un después en cómo se desarrolló la pelea. Antes del enfrentamiento, hubo una declaración pública que encendió aún más la expectativa. Pereira afirmó que nadie podía detener su puño y que estaba listo para demostrar por qué era el rey indiscutible del striking. Ankalaev, con una sonrisa tranquila, respondió que la pelea no era solo sobre golpes, sino sobre inteligencia y resistencia, dando a entender que estaba listo para demostrar que la fuerza sin control no basta. Recuerda esta frase porque es un indicio de lo que estaba por venir. Cuando llegó el día del combate, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ambos peleadores sabían que no era solo una pelea más, sino un choque de mentalidades y estilos que definiría la jerarquía de la división. Desde el primer round, Pereira salió a imponer su dominio con su característico estilo agresivo, lanzando golpes potentes y buscando el knockout rápido. Pero Ankalaev mostró su templanza, esquivando con precisión y respondiendo con golpes medidos que no buscaban terminar la pelea de inmediato, sino desgastar. Aquí vuelve un factor que ya mencionamos antes, la paciencia y la resistencia. Ankalaev parecía conservar su energía mientras Pereira, en su afán de terminar rápido, comenzó a mostrar signos de fatiga. Esta es una pieza clave para entender lo que pasó después. Además, la presión mental empezó a crecer en Pereira, quien se dio cuenta de que su estilo explosivo no estaba siendo suficiente para derribar a su oponente. Ese momento fue decisivo y debe quedar grabado en tu mente porque es la antesala del giro que cambiaría todo. A medida que la pelea avanzaba, Ankalaev comenzó a presionar más con su wrestling y control en el suelo, poniendo a Pereira en situaciones incómodas. La mentalidad inquebrantable que había caracterizado a Alex estaba siendo puesta a prueba al límite, y aunque logró
logró escaparse en varias ocasiones, el desgaste físico y mental ya estaba pasando factura. Aquí es donde vuelven a aparecer esos factores que mencionamos en la primera parte, la bajada de ritmo y la vulnerabilidad psicológica, que en esta pelea quedaron al descubierto como nunca antes. Pero alto ahí, si hasta ahora te está gustando esta historia y quieres ver cómo termina esta épica batalla, ¿qué te parece si nos regalas un like y te suscribes al canal? Si amas a tu mamá, no dudes en apoyar este contenido para que sigamos trayéndote historias como esta, llenas de pasión y motivación. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y llegar a más personas que aman las artes marciales tanto como tú. Volviendo a la historia, no todo estaba perdido para Pereira. En un momento clave, logró conectar un golpe que hizo tambalear a Ankalaev, demostrando que su poder aún estaba intacto. Sin embargo, en lugar de lanzarse de forma desesperada, Ankalaev mantuvo la calma y rápidamente ajustó su estrategia, volviendo a controlar el ritmo y limitando las opciones de Pereira. Esta capacidad de adaptación fue crucial y es un ejemplo claro de por qué Ankalaev es considerado el futuro rey de la UFC. El combate continuó con una tensión extrema, ambos peleadores mostrando respeto y admiración mutua por la fuerza del otro. Pero al final, el desgaste mental y físico de Pereira empezó a pesar más que su poder de knockout. La pelea se decidió no solo en base a golpes, sino en la inteligencia, paciencia y resistencia que Ankalaev demostró tener. Esas cualidades que en la primera parte mencionamos como fundamentales y que hoy se confirmaron en el octágono. Para cerrar esta parte, quiero que guardes en tu memoria este último factor, la evolución. Ambos peleadores demostraron que para ser el mejor, no basta con tener fuerza o técnica, sino que la capacidad de evolucionar, adaptarse y superar los propios límites es la que define a un verdadero campeón. Esa lección es la que debes aplicar en cualquier área de tu vida, porque como en las artes marciales, el éxito depende de tu disposición a cambiar y mejorar constantemente. En la siguiente y última parte, te contaré cómo este enfrentamiento marcó no solo la carrera de Pereira y Ankalaev, sino el futuro mismo de la UFC, con un legado que va mucho más allá de un solo combate. Prepárate para conocer los detalles más profundos y las enseñanzas más poderosas de esta historia que aún no termina. Después de aquella épica batalla en la que la paciencia, la inteligencia y la resistencia de Magomed Ankalaev se impusieron sobre la fuerza explosiva de Alex Pereira, el mundo de las artes marciales mixtas nunca volvió a ser igual. Este combate no solo definió a dos guerreros en la cima de su poder, sino que también marcó un antes y un después en la historia de la UFC y en la forma en que entendemos lo que significa ser un campeón absoluto. Ahora, presta mucha atención porque aquí viene uno de los factores más importantes que debes recordar para entender todo el alcance de esta historia. El verdadero significado del reinado no está solo en ganar peleas, sino en cómo se construye un legado que trasciende el octágono y que inspira a generaciones. Esta pelea fue mucho más que una simple competencia. Fue una lección de vida para todos los que alguna vez han enfrentado un desafío que parecía imposible. Magomed Ankalaev no solo derrotó a Pereira en el octágono, sino que también se convirtió en el símbolo de la paciencia estratégica, la preparación mental inquebrantable y la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Pero no pienses que esta historia termina con un solo campeón. Lo que pasó después fue un verdadero choque de titanes, una rivalidad que siguió creciendo en intensidad y que nos dejó enseñanzas profundas sobre el sacrificio y la evolución constante. Recuerda lo que te dije al principio, la evolución es la clave para el éxito. Pereira, a pesar de la derrota, no se rindió. Esa noche aprendió lecciones que marcaron un nuevo rumbo en su carrera. Entendió que la fuerza bruta no es suficiente si no se combina con inteligencia táctica y mentalidad resiliente. Ese momento de introspección fue decisivo para convertirlo en un peleador más completo y preparado para cualquier desafío que viniera. Además, algo que debes tomar en cuenta es que las derrotas, lejos de ser fracasos, son oportunidades ocultas para crecer. Esta pelea demostró que el camino hacia la cima no es una línea recta, sino un proceso lleno de obstáculos que fortalecen a quienes tienen la voluntad de levantarse una y otra vez. Por eso, no importa si has sufrido un golpe en la vida, lo que verdaderamente importa es qué haces después. Esta es una enseñanza que Magomed y Alex viven día a día y que tú también puedes aplicar en tu propia vida. Con el paso de los meses, la rivalidad entre Pereira y Ankalaev se transformó en una historia de respeto mutuo y admiración por la capacidad del otro de superar sus propios límites. Ambos entendieron que su legado se construye no solo con victorias, sino con la capacidad de inspirar, motivar y enseñar a otros a nunca rendirse. Y esto nos lleva a un punto clave. El verdadero rey no es solo quien domina en el octágono, sino quien deja una huella imborrable en la mente y corazón de quienes lo siguen. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la UFC? La respuesta es sencilla pero poderosa. La división de peso semipesado entró en una nueva era en la que la inteligencia,
la estrategia y la paciencia serán más valoradas que la pura agresividad. Magomed Ankalaev, con su estilo calculador y eficaz, representa ese cambio de paradigma que está revolucionando el deporte. Y Pereira, con su capacidad de reinventarse, es la prueba viviente de que nunca se debe subestimar a un guerrero que aprende de sus caídas. Al cerrar esta historia, quiero que recuerdes algo fundamental. El éxito es una combinación de talento, esfuerzo, inteligencia emocional y resiliencia. No basta con ser fuerte o rápido, hay que ser sabio, paciente y estar dispuesto a evolucionar constantemente. Esa es la gran lección que nos dejó esta rivalidad épica y que tú puedes aplicar en cualquier meta que te propongas. Además, ten presente que las verdaderas batallas no solo se ganan con golpes físicos, sino con la fortaleza mental para mantenerse firme cuando todo parece estar en contra. Esta es una enseñanza que trasciende las artes marciales y que se aplica en cada aspecto de la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales. Para terminar, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí en esta historia que nos dejó una inspiración poderosa y un ejemplo de lucha y superación. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido motivador y compartirlo con quienes necesitan escuchar este mensaje. También te invito a explorar otros videos en el canal donde encontrarás historias igual de impactantes que te ayudarán a seguir creciendo y enfrentando tus propios desafíos. Recuerda, la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse siempre, más fuerte y más sabio. Esa es la esencia de un campeón y, sin duda, la esencia de la vida misma. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de esta comunidad de guerreros y soñadores.